solo porque estaba buscando a otro hombre para darle muerte, a Seba, hijo de Bicri. Y David, el rey David, lo había mandado a eliminar. Pero este hombre quería destruir la ciudad, y la nota discordante allí es que es una mujer. En aquella escritura es una mujer sabia, una mujer pacífica de la ciudad que libró la ciudad con su sabiduría. Así que le recomiendo leer la porción 2 Samuel, capítulo 20, versículo 15 en adelante. Está muy acorde con esto, pero aquí el hombre sabe, la persona sabia es un hombre. Es un hombre. Una ciudad, al pensar en una ciudad, ¿no recuerda lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 5? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La ciudad allí, según el Señor la presenta, está en un lugar elevado, sobre un monte. Y es para indicarnos, hermanos, el lugar tan elevado en la cual el Señor coloca a una asamblea. Nuestro hermano Joel ayer nos hablaba de la casa de Dios. Y podríamos pensar lo que engrandece. Hay tantas cosas que engrandecen la casa de Dios, lo que engrandecen a una asamblea. Una ciudad asentada sobre un monte. Ese es el lugar de elevación, hermano. El Señor le ha placido colocarnos en un lugar de gloria, de honra, en un sitial de honor. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Es imposible que se esconda por el reflejo que ella propaga por todos lados. La luz que ella propaga. Así es una asamblea. Así es la asamblea, y debe ser, y es la asamblea donde usted se congrega, aunque sea muy pequeña. Pero ella refleja un testimonio para Dios por todos sus contornos. No se puede esconder. Aquí está una ciudad. Hay varias cosas que están en contra de esta ciudad. La primera cosa que está en contra de ella es que es pequeña. Es pequeña. Dice, una pequeña ciudad. Puede ser, hermanos, que así sea la asamblea donde usted viene. Una asamblea muy pequeña. No dudamos que hay asambleas muy pequeñas, pequeñas numéricamente, en miembros. Pero qué importante que es ese lugar, aunque pequeña numéricamente, pero ese es el lugar donde está el Señor. Y como oíamos ayer, no necesariamente tiene que congregarse en un edificio tan hermoso, tan embellecido. Puede ser que esté en un lugar muy humilde, en una choza de palma, donde se congrega el pueblo del Señor. Allí está Él. Donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está garantizando, asegurando
su presencia en medio del número más reducido, en el número más pequeño de hombres y mujeres que se identifican con Él, que le reconocen a Él como Señor, que reconocen su autoridad. Él es el centro de nuestra reunión. Sea que vengamos de una asamblea grande o sea que vengamos de una asamblea pequeña. Él es el centro de nuestra reunión. Y eso es lo que nos atrae a ese lugar. Eso es lo que nos anima para congregarnos frecuentemente. ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué es lo que nos atrae? Él. Es allí donde se reconoce su señorío. Las hermanas, guardando silencio de acuerdo a lo que dice la Biblia. Las hermanas con su cubierta sobre su cabeza están reconociendo el señorío de Él allí, que solamente Él tiene la primacía. Oh hermano, eso es lo que engrandece una asamblea congregada al nombre del Señor, que ella es un santuario donde Él habita en medio de los dos o de los tres. Una ciudad pequeña. ¿Qué otra cosa tiene ella en contra? Pocos hombres en ella. Pocos. Hay unos poquitos allí. Pero entre esos poquitos está un hombre sabio. Y leyendo esta porción y buscando a quién hacemos una aplicación para ver quién es el hombre sabio. Un hombre sabio, pobre y que no era tomado en cuenta. Oh hermanos, así es el Señor hoy. Él es el Rey rechazado. ¿Quién lo toma en cuenta? ¿Cuál es el concepto que tiene la gente de Él? Es un concepto muy deficiente o muy poco. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre?, preguntó Él. ¿Qué dice la gente? Él le hizo la pregunta a los discípulos porque estaban familiarizados con la gente afuera y tal vez con la familia. ¿Qué dice la gente? Ah, bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y el Señor les dijo, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el concepto que tienen de mí? Porque esos hombres eran los que en el mañana lejano iban a escribir la Biblia. Esos hombres eran los que iban a escribir el Nuevo Testamento. Y esos hombres eran los que iban a revolucionar el mundo por la predicación del Evangelio, así que tenían algo que decir de Él y que saber de Él. Pocos hombres. Y allí está el hombre pobre, el hombre que no era tomado en cuenta. Así es, hermano, el Señor, la gran mayoría de la raza humana le tienen poco, le rechaza. Gracias al Señor por estar dentro de ese grupito en la asamblea donde le reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Así es la asamblea donde usted viene, pocos hombres en ella. Pero qué importante es que estos pocos hombres en la asamblea están ligados, están unidos al hombre pobre, al hombre sabio, que fue el que libró la ciudad. Otra de las cosas que está en contra de esta ciudad pequeña es que tiene un rey que la asedia.
En 2 Samuel capítulo 20, el hombre que asediaba a Abel-Beth-Maaca era Joab, el general del ejército de David. Quería destruir aquella ciudad. Aquí está un rey, un gran rey, está en ella y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Oh, hermanos, este gran rey que está acechando y que quiere siempre sitiar y que quiere siempre levantar victoria contra el pueblo del Señor, al pensar en él no pensamos en otro que no sea Satán, que está alrededor buscando a quien devorar, y a quien el apóstol Pedro está sugiriendo a los creyentes a velar y a orar y a mantenerse en una vida sobria. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Este ser, hermano, rodea la asamblea de San Felipe y las asambleas en Yaracuy y en Venezuela. A él se le preguntó: ¿de dónde vienes? En Job capítulo 1. Y él dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Este es su gran objetivo. Nos toca, hermanos, entonces, ser sobrios, velar, mantenernos en guardia, como aquellos muchachos de quienes oíamos en la mañana. Ellos se mantuvieron en contacto con Dios. La única forma de resistir al enemigo, la Biblia nos manda no a huir, nos manda a huir de la fornicación, sí. Nos manda a huir de las pasiones juveniles. Nos manda a huir de la idolatría. Pero nunca en las Escrituras encontramos que la Biblia o que Dios nos exige huir del diablo. Nos exige resistir. ¿Cómo es esta forma de resistir? A los creyentes a quienes escribió Judas, él iba a escribir acerca de la salvación, de ese tema tan importante, y el Espíritu Santo lo desvió a escribir sobre la necesidad de contender ardientemente por la fe. Los creyentes en aquellos tiempos sufrían la persecución, y a ellos se les exige la necesidad de contender ardientemente por la fe, confiar cada día en el Señor, mantenerse activo leyendo las Sagradas Escrituras, mantenerse de rodillas. Creo que, hermano, estas son las formas de contender y de resistir. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo es resistirle? Orar, leer y mantenernos activos. Un creyente que cultiva estas tres cosas va a tener fuerza para contrarrestar las acechanzas del enemigo, para contrarrestar su propia carne, para contrarrestar ese mundo malo afuera, que cada día está ofreciendo sus ofertas, que cada día está dando oportunidades no solamente a la juventud, sino a los adultos, a los viejos también.
huí de las pasiones juveniles. Aquí está este rey, hermanos, un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, tal vez sin muchas elocuencia, tal vez sin mucha preparación cultural o intelectual, pero este hombre tenía una preparación espiritual, no lo dudamos y hacemos esa aplicación. La sabiduría, hermanos. Un hombre sabio o una mujer sabia, como encontramos en 2 Samuel capítulo 20. ¿Cuánta falta hace en la asamblea este tipo de personas? Hombres y mujeres sabios que han vivido cerca del Señor, porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Volvemos a recalcar la experiencia de Daniel, de Misael, de Ananías y Azarías, esos 4 jóvenes. Y como leemos en Daniel capítulo 1, no dudamos que habían otros, pero entre aquellos estaban estos 4 que se destacaban. Y todos tuvieron la misma convicción, el mismo deseo de decir no a las contaminaciones. Propusieron en su corazón no contaminarse. Qué bueno, hermano, el joven que propone en su corazón vivir una vida íntegra para Dios. Pocos hombres. Aquí está el rey que asedia, pero allí está el hombre pobre, sabio. Otra cosa que se ve como si fuera en contra de la ciudad es que nadie se acordaba de aquel hombre. Nadie se acordaba de él, pero aquí está cómo libró la ciudad con su sabiduría y con su diligencia. Qué bueno, hermano, en una asamblea donde los hombres y mujeres son diligentes para dar su aporte, para dedicar sus talentos, sus dones o el don que Dios le ha dado. Dios quiere utilizar esa capacidad, sea poca o sea mucha. Ese pequeño conocimiento o ese grande conocimiento que Dios te ha dado, Dios quiere usarlo. Como quiso usar las pequeñas fuerzas que había en aquel hombre que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ese hombre era distinto. También se consagraba. El altar y la imagen de acera que estaba en la casa de su padre Joás no era de él, no era de Gedeón. Gedeón no compartía con la idolatría, aunque le faltó guáramo, le faltó valor para enfrentar a su padre y decirle: no nos conviene tener esto aquí en casa, ese altar para Baal, esa imagen de acera, no nos conviene tenerla aquí. Seguramente Gedeón no tuvo el valor. Pero ¿por qué sabemos que Gedeón era diferente? Porque Dios le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. Dios no estaba con Israel en aquel tiempo porque ellos no disfrutaban de la amplia comunión con Él, porque habían dado la espalda a Dios. Y la idolatría se había caracterizado en la nación.
7 veces leemos en el libro de los jueces: los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. 7 veces leemos esas palabras, empezando en capítulo 2 y el versículo 11 en adelante. Usted puede buscar y contarlas tantas veces que se dice eso. Israel está sometido en una disciplina de parte de Dios en Jueces capítulo 6. Pero allí está un hombre distinto, íntegro, y Dios se le aparece a él y le dice: ve con esta tu fuerza y salva a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esa era la fuerza que Dios quería usar, la fuerza que él utilizaba para sacudir el trigo en el lagar. ¿Qué es lo que hay en su mano, querido hermano, querida hermana? Dios quiere usar tus valores. Él quiere usar esa poca fuerza que tú utilizas en tu propio trabajo. Él quiere usarla. ¿Qué había en las manos de Moisés? Una vara. ¿Qué tiene en tus manos?, le dice Dios a Moisés. Una vara. Échala a tierra. Y él la tiró a tierra y aquella vara se convirtió en culebra. Pero Éxodo capítulo 5, capítulo 4 se nos dice que, y creo que el versículo 20 se nos dice que aquella vara se convirtió en la vara de Dios. Y esa vara, Dios le dijo cuando llegaron al Mar Rojo: alza tu vara. Eso no era difícil para Moisés, ¿verdad? ¿Era difícil alzar la vara? No. Pero Dios hizo lo más difícil. Fue dividir el mar, abrir un camino por en medio del Mar Rojo. Dios nos permite, le permite a usted y me permite a mí hacer lo que podemos, lo que está a nuestro alcance. Y Él siempre hace lo más difícil. Todo depende que usted y yo estemos dispuestos a poner en marcha, en ejercicio, lo que el Señor nos ha dado. Allí en Hechos capítulo 9 está una mujer con una aguja haciendo vestidos para dar a las viudas y seguramente a los pobres. Y cuando ella murió, buscaron a Pedro allá en Jope. Y cuando Pedro llegó, se encontró con que todas las viudas estaban rodeando el féretro, los restos mortales de aquella dama, y estaban recordando aquellos vestidos que aquella mujer hacía. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmaye. Usted que tiene el ejercicio de ayudar a los pobres, a los necesitados, y vivimos tiempos cuando hay esa necesidad de ayudar a los necesitados. ¿Cuántos hermanos pasan por la necesidad? Gracias al Señor por aquellos hermanos y hermanas que están pendientes de eso. Aquí está el hombre sabio, diligente, el hombre ejercitado. ¿Cuánta falta hace en la asamblea esto? Hombres y mujeres ejercitados, valerosos, con mucho valor para enfrentar las circunstancias. Una ciudad pequeña, pocos hombres, un gran rey que la acecha, la asedia, un hombre pobre, sabio y no tomado en cuenta. Mejor es la sabiduría que la fuerza.
Hay una serie de contrastes aquí también en esta porción. La sabiduría en contraste con la insensatez. La sabiduría en contraste con la fuerza y con las armas de guerra. Si dejamos, hermanos, esta porción para ayudarnos, para animarnos, pongámonos al lado del hombre sabio, aunque sea despreciado, aunque sea rechazado, pero gracias a Dios que hay un pueblo que sí le toma en cuenta, que sí le reconocemos como nuestro Señor. Señor bendiga su palabra.